Jesús y las tragedias. Jesús y las tragedias. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 9. Vamos a dar lectura, a proceder a dar lectura para comenzar a explicar exegéticamente este mensaje de Jesucristo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de las torres gemelas, en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una de las peculiaridades o fenómenos que suceden después de que oímos que sucede una tragedia, por ejemplo, después del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas de Nueva York fueron derribadas por aviones guiados por fanáticos radicales islámicos, hubo mucho debate acerca de quién tenía la culpa. ¿De quién fue la culpa que las torres hayan caído? Unos decían que había sido la obra de Satanás. Y hasta tuvieron reuniones en Nueva York: Satanás, te reprendemos y te impedimos, y es que porque no cubrimos la ciudad de Nueva York, etcétera, etcétera. Otros, que la gente que había muerto en las torres se lo merecían, porque eran una bola de pecadores todos los que estaban allá adentro. Y otros comenzaron a decir que no fue ni el diablo, ni tampoco lo merecían, sino que simplemente fue el dedo de Dios. Sin embargo, hubo también personas que argumentaron que no se debería de culpar a nadie, que estos sucesos trágicos y estos acontecimientos que suceden, simplemente suceden sin que tengan ninguna explicación o lógica o razón de ser, que son simplemente forman parte de nuestra vida diaria. La pregunta en esta noche que vamos a contestar es: ¿quién tiene la razón? ¿A quién culpar? El Señor Jesús se enfrentó con este dilema. La Biblia, como lo hemos podido comprobar a través de todos los estudios que llevamos y los que tú vas a tener en tu casa y con tus pastores, y etcétera, etcétera, vamos a ir descubriendo que la Biblia tiene respuestas para todas las incógnitas e interrogantes del ser humano. Entonces, Dios anhela que nosotros entendamos esto y que profundicemos en su palabra, porque todas estas preguntas que tenemos, ¿quién creen que hizo la mente? ¿Quién hizo la razón? ¿Quién hizo la lógica? Dios permitió y nos dio y creó esta mente que tenemos para que le encontrásemos buscándole. Pero no podemos esperar: quiero saber esta respuesta y quiero saber esta respuesta, si yo no estoy buscando la respuesta en el lugar adecuado, que es la palabra de Dios. Entonces, Cristo se enfrenta con el mismo dilema aquí en Lucas 13, y la respuesta que Cristo les da a todos sus contemporáneos los asombró definitivamente. Vamos a ver que en este estudio, en esta historia que vamos a continuación a leer, comienza Cristo describiendo 2 tragedias. En primer lugar, Pilato y los galileos, y en segundo lugar, la torre de Siloé. Los galileos eran conocidos como rebeldes, tercos y criminales, y Galilea, la zona norte de Israel, era conocida como el lugar de los celotes, con Z, de los celotes, que eran un grupo de judíos que se dedicaban a planear o a conspirar
para el derrocamiento del Imperio Romano. Aparentemente estos galileos hicieron algún plan o alguna conspiración en contra del gobierno romano, en contra de las autoridades romanas, y Pilato, que era el gobernador en aquella época de toda esa provincia, descubrió el complot o le llegaron los espías a decirle, y entonces él tomó cartas. ¿Qué es lo que pasó? Pilato, ya sabiendo el complot que iba a suceder, esperó que los conspiradores llegaran, y entonces estos conspiradores, cuando llegaron a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, Pilato los rodea con los soldados romanos y los matan a todos en el lugar que ellos se creían seguros, que era el templo judío. Como resultado de esta matanza, la sangre de todos estos celotes o de todos estos judíos se mezcla con la sangre de los sacrificios que estaban ofreciendo. Y el mezclar la sangre humana con la sangre de los sacrificios de los animales era una profanación, era un sacrilegio para los judíos, y mucho más cuando era la matanza de parte de los gentiles. Por eso dice, en aquel tiempo, algunos le contaron, versículo 1, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, era una noticia que había llenado de vergüenza y de oprobio, estaba fresca, y se acercaron con Jesús y le dijeron, oye, ¿qué acaso esos galileos realmente se lo merecieron, verdad? Lo más seguro es que Dios los permitió que se murieran y que los masacraran porque eran más pecadores que ellos. Jesús, anteponiéndose y sabiendo lo que pensaban, les dijo en el versículo 2, ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y esta es la forma y el razonamiento de pensar a través de la historia. ¿Cuántas veces nosotros hemos concluido de la misma forma equivocada? No, a ese hermano le chocaron el coche porque seguro vive en adulterio. Pues le cayó en el temblor ahí en Tlatelolco en el 85 el edificio a todos los que murieron porque seguramente eran más pecadores que otros. Y comenzamos nosotros a creernos que somos menos pecadores que los demás. Vamos a ver el segundo caso, el de la Torre de Siloé, para después explicar las palabras de Jesús en el versículo 4. Cristo les da otra descripción de otra tragedia. 18 judíos sobre los cuales una torre había caído y los mata a todos. Y aquí Cristo cambia la palabra pecadores por culpables. En el primer caso de los galileos les dice, ¿ustedes creen que eran más pecadores? Versículo 2. Y aquí les dice, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Esta segunda historia era también muy conocida, en la que se involucra una torre que estaba muy cerca de Jerusalén, que se llamaba la Torre de Siloé. Y una vez pasó un grupo de judíos, y como puede sucederte, tú puedes salir, te atropella una ruta 100, te atropella un carro, un temblor, ¿verdad? Pero un grupo de judíos murieron aplastados por esa torre. Pero en contraste con el primer caso de los galileos, donde mucha gente muere, ¿cómo murieron los galileos? Por una agresión romana. Murieron a través de un asesinato del gobierno romano. En esta historia murieron accidentalmente. Entonces veamos los dos casos que presenta Jesús. Por un lado, un caso donde mueren asesinados. Y el otro caso donde mueren por un accidente. Y en estos dos casos, ellos no podían percibir más que la culpa la tuvieron ellos y los demás eran pecadores. Pero ambas historias, ¿verdad? La primera del asesinato de los galileos, donde hubo una masacre, y la otra de una tragedia inexplicable, demandaban la misma pregunta: ¿a quién culpar? A ver, dinos cómo estuvo esa cosa, ¿por qué esa masacre? ¿Por qué permite Dios eso? ¿Y por qué permitió que les cayera la torre? Lo más seguro es que había pecado detrás. Después de contar la historia, Jesús, de estas dos tragedias, comienza a anticipar sus pensamientos y les dice en el versículo 2, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos que sufrieron de esta manera? Las personas en tiempos de Jesús creían que los que se morían atropellados, los que se morían masacrados, los que se morían en accidentes, eran personas que no eran dignas de ser cuidadas por Dios,
porque el pensamiento que prevalecía que si a mí no me pasa nada y yo tengo salud y estoy disfrutando de todas las cosas, es porque estoy en gracia delante de Dios y porque soy más bueno que los demás. Y esta forma de pensar continúa predominando aún dentro de muchas iglesias cristianas. En sus corazones podía Jesús oír la respuesta que les hizo. Claro que sí, hubieran contestado todos. Eran más pecadores y merecieron la tragedia que les sucedió. Qué bueno que los masacró Pilato. La palabra pecadores, por favor apúntenla, es muy importante aquí en esta historia, es la palabra griega amartolos, con H, amartolos. Y puede tener dos implicaciones y dos significados. Uno, se puede referir a los judíos religiosos que observaban las ceremonias, las liturgias, las fiestas, las peregrinaciones, los días de reposo, y Jesús les podría estar diciendo esto a ellos. ¿Ustedes creen que estos que murieron, o sea, estos galileos que eran celosos de la religión, murieron porque no guardaron la ley judía? ¿O porque no iban el domingo a la iglesia? Y por eso les vino este juicio tan terrible. Y la mayoría hubieran contestado, amén, amén. Lo merecían. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces, verdad? Cuando una familia, por ejemplo, no va a la iglesia el domingo, ya esa familia ya se fue a Garibaldi el sábado en la noche, ya apostataron, y porque no fuiste, y que andas caído, estás camino a la apostasía, y a lo mejor, verdad, esa familia fue durante 4 meses a la iglesia y un domingo decidieron irse a Chapultepec o a otra cosa, pero ya los clasificaron como de lo peor, porque los buenos, los santos, los perfectos no pueden fallar el domingo a la iglesia. Ni una tacha pueden tener siquiera. Y también puede referirse a las personas que quebrantaban la ley abiertamente. Estos son los que asociaban con Jesús como los colectores de impuestos, las prostitutas y los borrachos. Entonces, pecadores no solamente son los borrachos, las prostitutas, los colectores de impuestos, los borrachos, paranderos y jugadores, sino que esta palabra también se aplica a personas que son sumamente religiosas y que desde la perspectiva de Dios están en el mismo nivel de pecado que la peor de las prostitutas. Cuando Jesús comenzó a penetrar esto y comenzó a abrir el panorama acerca de qué es lo que hay en nuestro corazón, había 2 grupos de personas cuando Jesús vino, unos que representaban a la ley y a la religión. Eran hombres intachables, se podría decir inmaculados, se llamaban los fariseos. Este tipo de personas cumplían, le eran fiel a su esposa, diezmaban, iban a estudios bíblicos, todo lo que la religión les demandaba en el judaísmo, lo cumplían al pie de la letra. Y por otro lado, estaban en la calle las prostitutas, los borrachos, los colectores de impuestos, a quienes los religiosos, por considerarse religiosos, veían como inferiores y ellos se sentían más buenos que los borrachos y las prostitutas. Y una vez Cristo los asombra al decirles al grupo que representaban la religión de esos días: en verdad les digo que los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de mi Padre. Y en ese momento nosotros, pero sí, yo le he sido fiel a mi esposo siempre, nunca me he divorciado, nunca he hecho... El mochorejas, ese sí es pecador, ¿verdad? Y el que le cortó en pedacitos al niño, ese también es pecador. Y la prostituta que está, esa también es pecadora. Yo nada más en mi mente le he sido fiel a mi esposa, ¿verdad? Y veo pornografía de vez en cuando escondidas, una canita al aire, pero no como ese que le dicen Juan Camaney. Y esta manera de pensar en la que nos comenzamos a colocar, porque no hemos hecho los pecados que nosotros, desde mi perspectiva, desde mi juicio, considero más graves, como secuestrar, matar, asesinar, etcétera, etcétera, me considero mejor que los demás. Y esto es precisamente lo que Jesucristo quiere en este momento atacar
Estas personas, las prostitutas, los borrachos, eran catalogados como de lo peorcito, como dicen, de lo piorcito aquí en México, en Tepito. Porque nadie que era religioso podía tener la dignidad de ni siquiera juntarse con ese mugrosa harapienta, con esa mujer como Magdalena prostituta, con ese borracho, con ese Mateo colector de impuestos. Los marginaban totalmente y había una gran división entre los buenos y los malos de acuerdo al pensamiento religioso de los tiempos de Jesús. ¿Y acaso no es lo mismo en nuestros tiempos? En mi propia familia, para no irme tan lejos, ¿verdad? Yo tengo tías por allá muy lejanas y bueno, inmaculadas en su religión y comunión diaria, etcétera, etcétera. Y una muchacha, una prima mía, me acuerdo un día que se divorció y le dijo a su mamá, no quiero ni que entres a la casa jamás con ese niño que tienes, porque no es digno, es un hijo bastardo, has manchado el nombre de los Richelieu. Hay una película que acaban de pasar ahorita de la vida de tres monjas, ¿cómo se llama? En el nombre de Dios. ¿Qué película donde se retrata exactamente qué es la religiosidad? Muchacha que se embaraza, la otra que las catalogan, las corren en sus casas y las meten a un convento de la vida real, y las monjitas eran peor que el mocho orejas. Increíble la forma, bueno, sin compasión, sin misericordia, manejando todos bajo amenazas. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que algo está aquí descompuesto en el mundo que nos rodea. Hay valores equivocados. Ayer acaban de sacar un reportaje de que han habido más de 650,000 casos de pedofilia o de pederastía en Estados Unidos de niños violados por ministros religiosos. Más de 500,000. Y donde se considera que el 35% de los ministros religiosos de una religión muy popular son homosexuales. Entonces, todos estos valores realmente hacen que la gente se desilusione, se decepcione y digan, yo no puedo ser peor que el Papa, o peor que ese ministro, o peor que esa persona. Y comienzan a derrumbarse las barreras de las normas absolutas de la moral de Dios, por desconocer totalmente lo que es bueno y lo que es malo. Así que Jesús podría estarles preguntando a estas personas, ¿ustedes creen que porque estos galileos eran de la peor ralea, realmente murieron por esa forma tan trágica? ¿Porque eran de lo peor y ustedes eran de lo mejor? Los judíos le contestaron, claro que sí. Precisamente por eso los masacraron, y a esos por eso les cayó la torre y les fue como les fue. Hay un proverbio en Salomón que dice, nunca te goces cuando a alguien le sucede algo malo. Nunca te alegres cuando a tu enemigo le pasa algo malo. Nunca digas en tu corazón, qué bueno que le cayó ese ladrillo en la cabezota. Merecía algo peor. Porque dice, no sea que a ti te suceda algo peor que a tu enemigo. ¿Qué es lo que la Biblia nos está tratando de hacer? Cambiar nuestra manera de pensar. Dice Mateo capítulo 5, si te maldicen, bendice. Si te persiguen, no guardes rencor, para que seáis perfectos delante de vuestro Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué se encierra detrás de esta actitud de carácter que Dios nos quiere revelar en las Sagradas Escrituras, al no gozarnos cuando nuestros enemigos fracasan, les va mal o quiebran su negocio o los atropellan o inclusive se mueren? ¿Por qué no debemos tener este carácter? Porque lo que les estamos deseando a ellos, dice la Biblia que hay una ley de la siembra y la cosecha, no solamente monetariamente, sino también espiritualmente. El mal que tú le desees a cualquier persona, hay una ley que hace que ese mal te regrese a ti. Te regresa a ti tarde o temprano. Y el mal que tú hagas a tú tranza a alguien, te van a transar 5 veces a ti en los próximos 4 o 5 años. Tú pide prestado y no pagues, te van a hacer 10 cosas peores a ti económicamente en tu vida. Trata mal a tu esposa y no te imaginas cómo te van a tratar tus amigos y cómo te va a tratar Dios. A Dios nadie se le escapa.
lo que sembramos lo recogemos tarde o temprano. Dios no puede ser burlado. Al final de la historia de la torre, Jesús también les hace la misma pregunta, pero con otro giro, ya lo vimos. ¿Piensan ustedes, versículo 4, que eran más culpables que las otras personas que viven en Jerusalén? Observemos ya que ya no usa la palabra pecadores, aquí usa la palabra culpables. ¿Qué significa culpables? Que estar en deuda con alguien. Estar en deuda con alguien. Pecador es hacerle mal a alguien, culpable es estar en deuda con alguien. Si tú crees que muchas personas, porque están en deudas o porque no le han entregado a Dios cuentas, les ha sucedido lo que les ha sucedido, te equivocas profundamente. Ahora, aunque sí es cierto que muchas veces a muchas personas les pasan muchas cosas por sus pecados, lo que nos trata Jesús de enseñar es lo siguiente: nunca generalices. O sea, el hecho de que a los secuestradores los agarran y los encierran y les pasa lo que les pasa por lo malo que son, y a la persona que hizo y a tu mamá que te abandonó y le fue como le fue, y a la prostituta, ¿verdad?, que hizo esto, les va a ir como les va a ir, no significa que a todos les va a ir igual. Ni que tampoco tú generalices que a todos les va a ir de esa manera, porque no necesariamente, como lo vamos a ver a continuación, es verdad en todas las personas. Vayamos al libro de Job, capítulo 22, y veamos que este razonamiento fue el mismo que tuvieron antes que los discípulos de Cristo, los amigos de Job. Job es un caso en la Biblia de un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que verdaderamente ante la perspectiva de Dios era intachable. Oraba todos los días y era sincero, o sea, no era religioso como los fariseos, era un hombre sincero. Sinceramente amaba a su esposa, sinceramente amaba a sus hijos. Y era tan íntegro este hombre llamado Job, que vemos en el cielo, que se nos corre en el libro de Job, la cortina, y nos presenta el Espíritu Santo en el libro de Job, un escenario donde vemos a Dios y a Satanás. Aquí está Job abajo, bendecido por Dios, y en el cielo se nos corre la cortina y vemos a Dios y a Satanás. Satanás es un ser que siempre ha culpado a Dios de que las criaturas que él ha creado le son fieles y le aman y le permanecen leales a su servicio y a su adoración porque Dios las ha bendecido. Esta es la argumentación de Satanás. Entonces inicia este diálogo Dios cuando le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, quiero decirte a ti, Satanás, que estás equivocado y te lo voy a mostrar con los demás ángeles. Este siervo que yo tengo es intachable y es justo y es leal. Y ahora te voy a demostrar que él es el mejor de mis siervos. Y Satanás aborda a Dios y le dice: ¿sabes una cosa? Otra vez te lo vuelvo a decir. Él es bueno, intachable, justo e íntegro porque le has rodeado, le has protegido. No me dejas a mí acercarme a él y así pues cualquiera te puede ser fiel. Y Dios le dice: ¿sabes una cosa? Voy a demostrar al universo entero que tú eres el mentiroso por naturaleza. Voy a quitar el cerco y te doy permiso que le hagas lo que tú quieras a mi siervo, menos quitarle la vida. Satanás se viene contra Job con todo lo que tiene, le quita el ganado, le quita a sus hijos, le quita su casa, le quita sus vestidos y además de todas las cosas que le quita la salud. Entonces, inmediatamente ante esta situación y ante este escenario, los amigos filósofos de aquel tiempo se acercan con Job, que tenían el razonamiento de no es posible que este hombre haya perdido todo y además la peor de las tragedias es que le dejó a la esposa. ¿Por qué digo la peor de las tragedias? No, porque ahí les encargo estar casado con una mujer como la que tiene a Job. Ahí les encargo. Lo primero que hizo esta mujer fue: maldice a Dios y muérete. Ya píntate, viejo. Ya para qué te quedas así, mejor córtate la garganta y maldice a Dios y ya desaparécete de aquí. Y Job, a pesar de todas esas cosas, soporta a su esposa, y lo más tremendo de toda la historia es que al final aparece la misma esposa dándole el doble de hijos a Job, mostrándonos el Espíritu Santo que las mujeres en las tragedias son más sensibles y más aprensivas que los varones, no todas, la mayoría.
O sea, emocionalmente es más susceptible la mujer de derribarse y desanimarse que el varón. Aunque, repito, hay excepciones de mujeres mucho más fuertes que muchos varones. Pero estamos hablando generalmente. Las excepciones no rompan las reglas. Y en Job 22, del 4 al 11, veamos el razonamiento de Elifaz temanita. ¿Y qué es lo que, de acuerdo a su concepto, le estaba pasando a Job? Dice Job 22, versículo 4, ¿acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. ¿Te suena conocido esto? Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. O sea, lo estaba acusando de calumnias y de nepotismo. O sea, hiciste a tus hermanos diputados y gobernadores y a los pobres te olvidaste de ellos. A las viudas, versículo 9, enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Oh tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Nos damos cuenta qué equivocados estaban los amigos de Job de juzgar que lo que le estaba pasando era porque ellos eran más buenos que él, por lo que a él le sucedió indicaba que él era más pecador que todos los demás. Y lo más seguro es que se había clavado el pan, no había alimentado a las viudas, no había ayudado a todos los pobres, cosas que no podían ser ciertas, ya que el veredicto de Dios, desde el versículo 1, capítulo 1, dice, mi siervo era intachable. Era perfecto y recto y temeroso de Dios. Y siempre nosotros vamos a continuar viendo este tipo de juicios dentro de la misma iglesia, donde cantidad de personas juzgan a un hombre que ha caído en pecado o a una mujer que ha caído en pecado, le ponen una X y para ellos Dios no los puede nunca volver a usar. ¿Se imaginan ustedes el caso de David, que asesina y comete adulterio y la Biblia le llama un hombre conforme al corazón de Dios? ¿No se te hace esto una contradicción? ¿No hay una aparente incongruencia en estos pensamientos? Por un lado, un hombre es llamado conforme al corazón de Dios y por otro lado, adúltero y asesino. Te voy a decir cuál es el puente de esta aparente incongruencia que une los dos pensamientos y lo funde en uno solo. David fue un asesino y un adúltero. Escúchame, lo fue. Lo fue. Y cuando él obtuvo el perdón, eso que él hizo quedó totalmente borrado de su expediente, quedó sepultado bajo el océano y de ahí en adelante David comenzó a vivir conforme al corazón de Dios. Nunca se nos olvide que nuestros pecados Dios no se vuelve a acordar de ellos. Anoche me hablaron de Ciudad Juárez. Un hermano discípulo que tuve hace muchos años y me dice, Armando, tenemos un caso en la iglesia de una señora que está perdiendo la razón. ¿Qué pasó? Me dice, mira, ya balbucea, dice cosas rarísimas, cambia la voz, etcétera, etcétera. Le dijo, bueno, mira, para comenzar, esa señora tiene un demonio, pero definitiva e inequívocamente. Y le digo, cuéntame más acerca de sus antecedentes. Y me dice, es una señora que tuvo un aborto. Y ya meses antes, en la noche se levantaba y decía, yo maté a un niño, no, Dios no me puede perdonar. Y durante muchos meses comenzó a traer del pasado el pecado que ella cometió. Y escúchenme, esta mujer se decía cristiana, pero esta mujer, como muchos seres humanos que están dentro de las iglesias, no es verdad que han aceptado ser perdonadas en la cruz. Y siguen atormentándose y siguen viviendo y cargando con los pecados pasados. Y le dije a los pastores que me hablaron, porque nos pusimos en línea 5 pastores a través de celulares y de teléfonos y de Telcel y de todo y de radios. Estaban ahí 4 pastores en las 4 líneas. Y le dije, miren, es muy importante que esta mujer, en primer lugar,
acepte a Jesucristo y crea lo que sucedió en la cruz del Calvario. Tal vez ni siquiera se lo han explicado en la iglesia. En la cruz del Calvario, Dios nos da un perdón en la que dice, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Isaías 1:18. Hebreos capítulo 8, y nunca me acordaré jamás de tus pecados. 2 Corintios 5, 21 al 27, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Si Dios no se acuerda de mis pecados, ¿por qué me yo de acordar de ellos? Y no es de que yo me acuerde, es que a Satanás le encanta desenterrar las cenizas y echártelas en la cara y decirte, mira lo que hiciste hace una semana, lo que hiciste hace 2 meses, lo que hiciste hace 5 años. Es que la persona que le cree y se abre ante este ataque de Satanás, no es verdad que cree lo que la Biblia dice, que en la sangre de Cristo hay limpieza. Y ninguno de ustedes que nos escucha, también los que nos ven a través de la televisión, les quiero decir, ninguno de ustedes que se diga hijo de Dios va a poder vivir y tener paz en esta vida hasta que no acepte el perdón de la cruz de Jesucristo. No vas a tener paz, ni en tu matrimonio, ni en tu adulterio de hace 4 años, ni en los 3 abortos que tuviste, o si te embarazaste, ¿verdad? Todo lo que hayas hecho, hay perdón en la sangre de Cristo. Y mientras tú estés dispuesto a caminar con Dios, Dios nunca jamás volverá a desenterrar, porque el expediente fue roto y crucificado en la cruz de Jesucristo. ¿Por qué estos galileos murieron? De acuerdo a los judíos, porque eran más pecadores que los demás. ¿Por qué murieron las 18 personas al caer la torre de Siloé? Porque eran culpables de muchos pecados. Y sus pecados los alcanzaron y por eso fueron juzgados. Pero Jesús tenía otra perspectiva al respecto. Lucas 13, versículo 3. Y la respuesta de Jesús los ha de haber asombrado a todos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta respuesta contradecía los pensamientos de la época de Jesús e iba en contra de la teología de los religiosos de aquel entonces y nuestros contemporáneos hoy en día. Miren ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 3, cómo prevalecía esta forma de pensar. Y estos son precisamente los murmuradores, las chismosas de la iglesia, los calumniadores, los que siembran discordia entre los hermanos, los que están continuamente, ¿ya viste lo que le pasó a esto? ¿Y ya viste cómo entró la fulana y tal? ¿Y ya viste a la esposa del pastor? ¿Y ya viste al pastor? ¿Y ya viste? Y bueno, es increíble, increíble la forma en la que muchas personas actúan. Al pasar Jesús, Juan 9, versículo 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron los discípulos diciendo, oh, Rabí, ¿quién pecó? Qué bárbaro. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, de acuerdo a los discípulos, ese hombre había nacido con una maldición. Y la ceguera, porque nació con síndrome de Down, porque nació con cojito, porque nació con un pie equinovaro, porque nació sin una mano, porque nació con una oreja más grande, es porque hay pecado en él o en sus padres. ¿No es verdad que así hemos pensado? Pero todas las familias que tienen hijos sanos y güeritos y todos son, no, hijos de Abraham. ¡Qué barbaridad! No cabe duda que necesitamos un lavado de cerebro. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, en ese momento, ese niño que ahí estaba ciego de nacimiento iba a ser sanado por Jesús. Y Dios había permitido que naciera sin la vista para que 4 o 5 años después viniera el Mesías y él manifestara a través de su ceguera el poder sobre la vista. Esta era la forma que prevalecía
de todos los judíos, de todos los discípulos y de todas las personas que seguían a Jesucristo. Y repito, es el mismo pensamiento de nosotros hoy en día. Yo conozco por lo menos que el 95% de las familias que tienen hijos con síndrome de Down, esos niños han venido a ser los ángeles de ese hogar. Los ángeles de ese hogar. Qué terrible noticia cuando nace, tu hijo va a tener esto, aquello, y Dios mío, no sabemos qué hacer. Y lo primero que pasa por nuestra mente es, qué vergüenza, qué dirá la gente. O un niño descerebrado, ¿verdad? O un niño con parálisis cerebral. Hasta mucha gente, yo los veo caminar en las plazas públicas, les da vergüenza andar con sus hijos así. ¿Por qué habría de darles vergüenza? Porque la gente tiene la clasificación de las palabras de las personas bien parecidas, los fuertes, los guapos, las bonitas, que son los bendecidos por Dios. Es la forma de pensar de los seres humanos que Dios nos quiere cambiar. Todos nosotros hemos leído historias, sobre todo, ¿verdad?, en el siglo XXI, y sentimos algo de alivio, porque cuando algo va a suceder en nuestra vida, no significa que seamos necesariamente pecadores. Ni que te atormentes porque me pasó esto, porque me pasó aquello, etcétera, etcétera. Si tú tienes paz en el momento de que te van en la ambulancia, si tienes paz en el momento que a tu suegra le cayó todo el techo de un edificio, o a tu esposo, ¿verdad?, o tu hijo, o lo que sea, etcétera, etcétera, en ese momento hay las dos perspectivas, ¿verdad? Puede ser que sí y puede ser que no. ¿Quién es el juez? Es Dios. Estas buenas noticias acerca de las tragedias y la forma como obra Dios va a darles en esta noche, y a través de los que nos ven por la televisión, otra perspectiva verdaderamente de la vida. Estas buenas noticias que Jesús les daba siempre estuvieron seguidas de malas noticias. Jesús les dice en Lucas 13:5, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La pregunta relevante, y aquí terminamos, no era ni es a quién culpar, sino, ¿y tú qué onda? La pregunta es, ¿y qué acerca de ti? ¿Estás tú listo para morir? ¿Sabes tú cómo vas a morir? A lo mejor peor que las personas que tú estás criticando. ¿Crees tú que tú no mereces morir de esa forma? ¿Que tú vas a morir como blanca palomita con una mandarina ahí en tu cama y con aire acondicionado y todo un hospital sin que sufras nada? ¿Te crees tú realmente más bueno que los demás? El asunto no es acerca de los demás, sino acerca de nosotros mismos. En esta breve declaración, Jesús nos revela, para terminar, 3 verdades. Número 1, todos somos pecadores. Es fácil, ¿verdad?, ver que lo que sucede a los demás y los pecados que comete la gente, pero es más difícil reconocer en qué situación me encuentro yo delante de Dios. En el libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña que existen 2 clases de pecadores. 2 clases de pecadores. Los pecadores religiosos, como ya lo vimos, y los no religiosos, pudiendo ser los religiosos más pecadores que los mismos pecadores de pecadores. ¿Saben ustedes, en el nombre de la religión, qué fue lo que hicieron en los tiempos de la Inquisición? ¿Quiénes eran los asesinos? Los religiosos. ¿Quiénes son los radicales terroristas en el Medio Oriente? Los religiosos radicales. Miren ustedes lo que el hombre es capaz de hacer en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Dice en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 11, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, o sea, a los religiosos, y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquí se incluye San Cirindano, Santa Inés, Santa Catarina, tu madrina, la monjita, tu cuñado, al arzobispo, y tu padrino, el cardenal.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este pasaje, ¿verdad?, de Romanos es una radiografía de Dios y de acuerdo a Dios, todos estamos bajo sentencia de muerte. Dice Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en él creen. Escucha, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la perspectiva y la radiografía de Dios. Tanto los religiosos como no los religiosos, los que nacieron católicos, los que nacieron protestantes, mormones, del Islam, budistas, no importa que tú tengas la foto del Papa en tu casa o seas la peor de las prostitutas, todos estamos bajo el pecado y bajo sentencia de muerte. Todos necesitamos el perdón en la cruz de Cristo. En segundo lugar, Cristo nos enseña al decirles, si no se arrepienten, morirán todos, la necesidad que tenemos todos de arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la palabra metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Escucha, arrepentimiento significa cambiar mis pensamientos. Cuando Jesús baja del cielo a la tierra, les grita las primeras palabras que salieron de Jesús. Lo primero que salió de la boca de Jesús fue: cambien su manera de pensar. Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que significa? Cambien su manera de pensar. O sea, cuando baja Jesús, el ser humano estaba con programas, con softwares equivocados. Así como tú que nos estás viendo tal vez por la televisión, tienes un programa. ¿Quién te lo metió? Carlos Marx, tu religión, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, la dianética, los musulmanes, los gurús, etcétera, etcétera. Todos tenemos programas que provienen del mundo. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es sobre todos es Dios. Y Jesús dijo: yo vengo a revelarles la verdad. Y el día que ustedes conozcan la verdad los hará libres. Todos necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Una vez una persona me dijo: Armando, a ti te lavaron el cerebro. Y les dije: bien que lo necesitaba. La pregunta es no quién me lavó el cerebro, sino a ti quién te lo lavó. Le contesté: a mí me lo lavó Jesús. Y la Biblia me lo sigue lavando todos los días. Porque la palabra de Dios dice que si no cambiamos nuestra manera de pensar es porque no estamos arrepentidos. Si tú dices que eres cristiano y sigues con los mismos prejuicios religiosos, con el mismo juicio, con la misma religiosidad, con la misma murmuración, ¿cómo es posible que digas que eres cristiano? Si el cristiano es una persona que ha renovado sus pensamientos, su perspectiva de ver la vida, su perspectiva de ver la persona, ¿cómo puedes decirte que eres cristiano y deberle dinero a alguien? ¿Cómo te puedes llamar cristiano y transar a tu prójimo? Eso significa que sigues pensando que el que no transa no avanza. Esa es la filosofía de la mercadotecnia y del mercantilismo que vivimos, pero Jesús viene y me dice: el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto está cumplida toda la ley y los profetas. Entonces, Dios nos expone, nos desnuda totalmente delante de su ley. Y en tercer lugar, debemos arrepentirnos cuando hay tiempo. Después de contestarle la pregunta de la culpa, y habiendo hecho ya el llamado al arrepentimiento, veamos la parábola que Jesús les cuenta en Lucas 13, versículo 6. En esta parábola, nosotros somos la higuera. La persona que viene a buscar el fruto es la muerte. Y Dios es el jardinero. Cuando la muerte viene a buscarnos, Dios le contesta a la muerte y le dice: un momento, le voy a dar otra oportunidad. Le voy a dar chance. Ahí va en la ambulancia, le dieron un balazo, lo asaltaron, le voy a dar oportunidad. Voy a fertilizar un poco más alrededor de su vida.
Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si nosotros recibimos o recibiésemos lo que merecemos, acabaríamos todos en el infierno. Pero Dios es paciente y Él trabaja en nuestras vidas continuamente esperando que nosotros nos arrepintamos. Como dice en 2 de Pedro 3:9, porque Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios anhela que tú y yo en esta noche que le estamos escuchando puedas entender que tal vez es la última oportunidad que Dios te da de oírle. Dios es el Dios de la última oportunidad y dice la Biblia aquí en Lucas 13, versículo 8, Él respondió: Señor, déjala otro año, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Todos nosotros estamos viviendo tal vez en esta noche la última oportunidad. Tú que me escuchas allá a través de la televisión, tal vez esta es la última vez que Dios te habla. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que no sabemos si fue la última oportunidad. Ese es el problema. Creemos que Dios nos va a dar otra oportunidad la semana que entra o el mes que entra me voy a portar mejor, pero nunca sabemos que hoy en la noche, saliendo de este lugar, podemos perder cualquiera de nosotros la vida. Hace 4 o 5 semanas, un senador del PRI iba por la carretera de Toluca, joven él, no pasaba ni los 45 años, se le salió no sé qué cosa y se mató inmediatamente. En la mañana se levantó, se puso su traje, se rasuró. Nadie puede saber qué vida tenía, si era vida buena. No somos jueces, ¿verdad? Pero él nunca supo, al levantarse esa mañana, como tú y yo no lo sabemos, al levantarnos y salir a la calle, si vamos a regresar y volveremos a ver a nuestra familia. No lo sabemos. Y precisamente por no saberlo, dice Hebreos 9:27, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ya no te fijes en los demás, no trates de juzgar si merecía o no merecía aquello que ha sucedido, sino pregúntate a ti mismo en esta noche: ¿estoy listo para morir? ¿Estoy listo porque a lo mejor puedo morir a través de un asesinato, a través de una tragedia, a través de un accidente? Nunca sabemos cuándo, pero en esta noche prepárate para encontrarte con tu Dios. Oremos. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Oh Dios, tú estás hablándole a mucha gente en este momento y le estás diciendo: hijo, hija mía, tengo muchos años esperando que des fruto. He buscado en tu vida la santidad, que es el fruto más grande que podemos tener. He buscado en tu vida y te he esperado que cambies tu actitud con tu esposa, que cambies tu actitud con tu esposo, con tus hijos, con tus empleados, con tu prójimo. Y no me has hecho caso. La ley y la justicia que he establecido en el cielo, dice el Señor, me obliga a actuar con justicia, pero siempre a la justicia se antepone mi misericordia. Porque Dios es misericordioso. Su misericordia es más alta que los mismos cielos. Y antes de que Él ejecute juicio contra nuestra vida, nos espera y nos da otra oportunidad. Él respondiendo le dijo: Señor, déjala, no la cortes todavía. No te lleves a esa mujer, no te lleves a ese hombre todavía. Dale otro año de oportunidad. Y si diere fruto, bien, y si no, lo puedes cortar. Padre, te damos gracias porque no estamos ninguno de nosotros en este momento muertos. Porque si estuviésemos muertos no podríamos hacer la decisión que podemos hacer.
Porque después de la muerte ya no hay otra oportunidad nunca en la eternidad. Y la oportunidad que Dios te da en esta noche es que te arrepientas. Arrepiéntete tú de tus pecados y de tu vida antes de que veas la paja en el ojo ajeno y sigas juzgando a la gente. ¿Por qué a ellos les pasó aquello? ¿Por qué no les pasó esto? ¿Y qué de ti? ¿Qué hay con tu vida? ¿Qué te puede pasar a ti o a mí cuando no sabemos que Dios es el juez? Arrepiéntete de tu vida, de tus pecados. Ya detén tu vida tan carnal, tu vida tan inmoral, porque el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Tus pecados te alcanzarán, dice el Señor, y cuando te alcancen, que tal vez pueda ser esta misma noche, ya no hay otra oportunidad. Antes, verdad les digo a todos, si no se arrepienten, igualmente todos morirán sin el perdón de la cruz de mi Hijo Jesucristo. Las personas que en esta noche quieran por primera vez venir a la cruz de Cristo, no importa qué religión tengas, tú has comprendido en esta noche que tú puedes ser una persona religiosa y peor que alguien que no tenga religión. La religión no nos salva. La religión es un manto, es un disfraz que te cubre el exterior y te hace bien recibido por la sociedad en que vives. El cristianismo es la vida de Jesús en tu corazón. El cristianismo es la Biblia cambiando tus pensamientos, cambiando tu vida, cambiando tu destino. Ahí desde tu lugar en esta noche dile, y por la televisión: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Oh Dios, me arrepiento porque te he ofendido con mi vida. Creo que Jesús en la cruz pagó con su sangre en mi lugar. Creo que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y creo que ahora Él está vivo, viviendo para interceder por mí durante toda mi vida, para que en el día de mi muerte yo pueda saber que mi fe no fue en vano. Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Señor. Sálvame del infierno de la otra vida y del infierno de esta vida, de vivir atormentado, confundido, sin paz, con desórdenes mentales por causa de mis pecados. Gracias por tu sangre y por la vida que me das. Bendito Jesús, te bendigo y te doy las gracias. En tu nombre santo. Amén.